En el terreno de lo político se acabó la controversia, la polémica por quién va a tener la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Y está iniciando una nueva polémica que va a tener fin a más tardar el próximo viernes. Estoy realizando este video a las 0 horas con 10 minutos del jueves 3 de septiembre. Estamos hablando entonces de que es una polémica que va a dar de qué hablar en las próximas 48 horas, menos de 48 horas. El Instituto Nacional Electoral debe determinar, a más tardar el viernes, a qué agrupaciones, a qué organizaciones les va a dar el registro como partido político. Y se acaba de filtrar, se acaba de dar a conocer un proyecto de dictamen. Recordemos, lo que ocurre es que a los consejeros les encargan justo revisar un tema. Uno de los consejeros es el encargado de desarrollar un tema, como suele ocurrir también con casos que resuelven los magistrados, los ministros. Un consejero se encarga de revisar el tema y hace una propuesta a sus compañeros de resolución. La propuesta que ha sido dada a conocer es que el Instituto Nacional Electoral le otorgue registro a 5 agrupaciones, incluido la de Felipe Calderón, incluido México Libre. Esa es la propuesta, el proyecto de dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Un proyecto que deberá de ser votado por los miembros del Consejo General en la sesión de mañana, del viernes 4 de septiembre. Y pues este proyecto de dictamen señala que las organizaciones obtuvieron todos los requisitos de afiliados y de asambleas. Recordemos, los requisitos son realizar al menos asambleas en 20 entidades o en 200 distritos electorales y tener al menos 233.945 afiliados. Estos 5 grupos que perfilan para que se realice precisamente, para que los conviertan en partidos políticos, empiezo con quien vemos en pantalla, México Libre, encabezado por Felipe Calderón y por Margarita Zavala. Hay que recordar algo muy relevante. El Instituto Nacional Electoral acaba hace un par de semanas de emitir unas sanciones en contra de estas organizaciones porque detectó que recurrieron a un financiamiento irregular, un financiamiento ilícito, porque no registraron, no lo hicieron con base en la normativa del Instituto Electoral. Y México Libre recibió una multa de 2.7 millones de pesos. Otra de las organizaciones que se perfila para tener justo su registro es Redes Sociales Progresistas, pues creado por familiares y amigos del Bester Gordillo, también sancionada por el Instituto Nacional Electoral con 875.062 pesos. Otro más, Encuentro Solidario. El, las siglas serían, si fuera partido, sería Partido Encuentro Solidario, las siglas serían PES. Sí, el mismo PES que desapareció en las elecciones del 2018. Bueno, los mismos se organizaron y solicitaron su registro y serían, recordemos, era el Partido Encuentro Social, ahora sería Encuentro Solidario. Y también recibió una sanción. La otra agrupación, Fundación Alternativa, hecha por el exprista Augusto Santiago, y otra más que ha sido la llamada Fuerza Social por México, impulsada por Pedro Aces Barba, quien, recordemos, es un líder sindical. Él es senador suplente de Germán Martínez, es afiliado por Morena, ha tenido justo diversas confrontaciones con morenistas porque dicen que les quiere quitar gente a Morena a través de esta asociación que quieren hacer partido político. Esto es lo que votará el Instituto Nacional Electoral. Se va a poner bueno esto. Así que, y lo estaremos viendo en las próximas horas. Así que ya sabemos cómo se va perfilando y determinarán los consejeros si votan en favor o no de este proyecto de dictamen. Ahora bien, no todo es polémica en la política. Hay cosas que están ocurriendo que son verdaderamente importantes.
en las últimas horas ha acaparado los reflectores de los medios la pelea por la presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero han ocurrido cosas muy relevantes que no podía dejar pasar el día. Sí, ya sé que estamos en jueves, pero bueno, para mí sigue siendo el miércoles. No podía irme a dormir sin compartirles lo siguiente. Unos 40 minutos, quizás un poco más. Lo que vimos, un pequeñísimo fragmento de algo que se grabó en la vía pública en Cuernavaca, Morelos. Fueron asesinadas 8 personas, al menos 8 personas, y digo al menos porque ahorita voy a hablar sobre la discrepancia de cifras. De manera oficial, 8 personas en Cuernavaca, en un velorio. Estaban las personas en un velorio y llegó un grupo armado, abrió fuego en contra de los asistentes. 4 personas fallecieron en el lugar, una murió en un auto rumbo al hospital, 3 más fueron reportadas fallecidas ya en el hospital. Entre los asesinados se encuentran 2 menores de edad, una persona de 15 años y otra de 16 años. La gran mayoría de las víctimas jóvenes. Hay reporte de 14 personas lesionadas al menos. Nuevamente hago la acotación del al menos y ahorita lo aclararé. Esto ocurrió, como les mencionaba, en un velorio en la colonia Antonio Varona, en Cuernavaca, Morelos. Hay discrepancia de cifras. Existen reportes policíacos que señalan que son 9 los muertos y no 8 los asesinados, que son 16 los heridos y no 14, según las cifras que ha dado la Fiscalía del Estado de Morelos. Pero bueno, la cifra oficial es 8 asesinados, 14 heridos. ¿Qué es lo que ocurrió, según la misma Fiscalía? Ayer, bueno, seré preciso con la fecha. Para mí sigue siendo, insisto, miércoles 12 de septiembre. Ayer lunes, ya me estoy haciendo bolas. Para mí, me estoy haciendo bolas con las fechas. Ayer, martes 2 de septiembre, ya. Tuve que revisar el calendario. Ayer, martes 2 de septiembre, a las 10:30 de la noche, fue recibido una llamada de emergencia en el 911. Hablaron que en un domicilio donde estaban velando a un joven, habían escuchado detonaciones, balazos. En este domicilio estaba siendo velado un joven que se había accidentado en el Paso Express de Cuernavaca. Medios locales afirman que este joven murió, tenía 16 años de edad, murió cuando iba en la motocicleta, se estrelló contra muros de contención y salió disparado. Entonces, estaban en el velorio. En el ataque, bueno, estando en el velorio, llegaron varias personas armadas con armas largas, llegaron a bordo de varios vehículos y abrieron fuego en contra de los asistentes. Esto que acabo de decir fue precisado por las autoridades, por la Fiscalía Estatal. También medios locales afirman que fuentes ministeriales les confirmaron que después del ataque de ayer en la noche, todavía hoy en la mañana, a las 10:30 horas de este miércoles 3 de septiembre, hubo otro ataque en el mismo domicilio. Pasaron personas y abrieron fuego en contra hacia la casa, en donde no hubo más daños, salvo los provocados por el proyectil en la fachada. El hecho ocurrió en una zona considerada como de alto índice delincuencial. La Fiscalía ha revelado que las primeras investigaciones apuntan a que utilizaron armas de uso exclusivo del ejército, armas que están relacionadas con otros delitos de alto impacto, relacionadas justo con la delincuencia organizada. Entre este escándalo, entre el lamentable acontecimiento por la gran cantidad de personas que fueron baleadas, hay un joven que ha sido considerado, 2 jóvenes entre las víctimas, uno murió, de 15 años de edad, identificado como Diego,
que ha sido señalado como una promesa del fútbol. Él jugaba en el equipo Baxter, ya había recibido invitaciones para unirse a las fuerzas básicas del Pachuca y del Cruz Azul, y justo el equipo para el cual jugaba, el equipo Baxter, emitió una postura, perdón, no tengo la imagen aquí cargada, una postura en Facebook de condolencias por el asesinato del joven. Como mencionaba, no nada más ha sido él entre las víctimas, hay otro joven también que juega en el mismo equipo, pero él resultó herido. Este ha sido las condolencias que han compartido vía Facebook el equipo Baxter. Bueno, trágico y lamentable el hecho. Si de por sí el ataque es lamentable, es condenable, es un luto grandísimo, un dolor bastante fuerte y que ha conmocionado a la sociedad, principalmente en Cuernavaca mismo, llama la atención la reacción de las autoridades. Hubo una conferencia de prensa por parte de las autoridades municipales para ofrecer los detalles que ellos tenían al respecto, pero de la misma manera para decir, esto no es competencia de las autoridades locales, es competencia de las autoridades estatales, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Escuchemos el deslinde del consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca. Con fecha 20 de diciembre del año 2019, se firma el convenio de coordinación en materia de seguridad pública entre el Estado, representado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y el municipio de Cuernavaca. Es importante aquí resaltar que el objeto del convenio que se firma es para establecer y regular las bases de colaboración y coordinación en la dirección de las funciones, manejo, operación, supervisión, administración y control de la función de la policía preventiva. Bueno, lo que escuchamos decir es que hubo un convenio de colaboración en donde las labores de seguridad no le competen ya al ayuntamiento, sino al gobierno del estado. ¿Qué creen? Cuauhtémoc Blanco no se ha pronunciado al respecto sobre este ataque a más de 20 personas, que ha dejado al menos 8 personas asesinadas y al menos 14 personas heridas. Este tema llegó hasta la Cámara de Senadores. La senadora de Morena, Lucy Mesa, tomó la palabra y pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco que dé la cara, que salga a ofrecer una postura, al menos a prometer justicia. Gracias, presidenta. Solicito el uso de la voz para condenar el cobarde y artero asesinato de 8 jóvenes suscitado el día de ayer en Cuernavaca, Morelos, donde lamentablemente también salieron heridas 15 personas de gravedad, entre ellos niños. Es lamentable la omisión y la ausencia del gobierno del estado. El gobernador Cuauhtémoc Blanco tiene que responder por estos 8 asesinatos de estos jóvenes y darle justicia pronta y expedita a las familias de las víctimas. Queremos también decir que la Fiscalía del Estado de Morelos ha sido omisa también en brindar y dar ese seguimiento a este artero y vil asesinato. Por eso, desde esta tribuna exigimos justicia, justicia para las familias de estas víctimas, y lamentamos que dentro de estas víctimas precisamente haya caído una joven promesa del fútbol en mi estado de Morelos, el joven Diego Miranda, una promesa deportiva con tan solo 15 años de edad. Por eso, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, condenamos estos arteros y viles asesinatos de estos jóvenes que tenían toda una vida y un futuro por delante. Y por eso también, presidenta, solicito un minuto de silencio para las víctimas, para las jóvenes víctimas de la violencia y de la delincuencia que lamentablemente azota terriblemente a mi estado de Morelos. Es cuanto. Después de la intervención llegó justo ese minuto de silencio. Esto es lo que ha ocurrido en Morelos, lo que ocurrió este martes y que ha conmocionado todo el estado. Es lamentable
entiendo la importancia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pero considero lamentable que en esta ocasión un acontecimiento de este tamaño no haya tenido los reflectores, la importancia que se merece. No nos merecemos este tipo de inseguridad, ningún tipo de inseguridad, y mucho menos que los gobernantes hagan caso omiso o hagan como que no ocurre nada. Están ocurriendo muchas cosas, y cosas que pues como ciudadanos entonces nos corresponde exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Estaré muy al pendiente de lo que tengan que decir las autoridades, de los avances que tenga que reportar la Fiscalía Estatal, del posicionamiento del gobernador, de algunos detalles que tenga que decir la alcaldía, y por qué no también de lo que se aborde incluso en la federación, en la conferencia matutina. Esperemos que también sea un tema que llegue hasta esta conferencia matutina para pues saber o decirle a las autoridades que los mexicanos estamos enterados y que estamos vigilando lo que está ocurriendo y lo que están haciendo o lo que han dejado de hacer. ¿Tú qué opinas? Leo tus comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Dejo la lectura de comentarios. Bueno, ya la tuvimos en el canal secundario hace unas horas. Lectura de comentarios de todos los suscriptores, los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Nos vemos mañana. No olvides seguirme en el resto de las redes sociales. Boletines informativos gratuitos todos los días en tu correo electrónico por las mañanas. En la descripción de este video encontrarás el link de cómo hacer para que te llegue información, una selección de noticias del Caporal. Gracias nuevamente y no olvides, como siempre, reventar el botón de like. Nos vemos mañana.